lo que vamos a empezar a ver nosotros es la definición de función, luego la función lineal y afín, y después la cuadrática, ¿sí? Entonces, veamos un poco de vocabulario, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos acá P es igual a f de D, entonces decimos que P es función de D, ¿sí? La letra entre paréntesis indica de quién depende o de quién es función la variable del primer miembro, ¿sí? Fíjense acá, B es igual a f de R, ¿sí? Entonces, acá la variable volumen es función de la variable del radio. ¿Qué quiere decir? Que el volumen va a depender de cómo varía el radio. Acá, el precio va a depender de la demanda, ¿sí? O sea, si la demanda es 1, el precio va a pasar algo. Si la demanda es 2, el precio va a pasar algo, ¿sí? Veamos la definición. Ya. F está definida de A en B, tal que I sea igual a f de x. Recuerden que nosotros podemos escribir I o f de x. A veces es más fácil escribir f de x porque nosotros estamos viendo quién depende de quién. O sea, acá I depende de los valores de x. A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada, esta es la función que se aplica, este puede ser, por ejemplo, 2x, ¿sí? Esa va a ser la función que pasa de acá a acá. Bueno, estos son elementos, ¿sí? Donde A, ¿sí?, se transforma por una función tanto, el elemento X que está dentro de A se transforma por una función F en el elemento Y que pertenece al conjunto B. Entonces, esto es importante. Una función de un conjunto A en un conjunto B dado por I igual a fx es una regla que asigna a cada valor de X de A un solo valor de Y en B. Esta I se llama imagen de X por la función f. ¿Sí? Es un poco de repaso de todo lo que hemos estado viendo de primero a cuarto. Veamos ahora la analogía de máquina. Lo que quiere explicar en realidad la analogía de máquina es que yo ingreso un elemento, que este sería este X que está acá, entra a una máquina, esa máquina va a ser nuestra famosa función, como les dije recién, vamos a ver un ejemplo en concreto, se realiza la transformación sobre esta X que está acá, y para salir, ¿sí?, o el resultado es la letra Y. ¿Sí? A eso quiere decir que lo pensemos como un diagrama de máquina. Es como una fábrica, entra un producto, materia prima, supongamos, se le aplica un cierto proceso y sale el resultado. ¿Sí? Supongamos, qué es eso, entra tela, justo se me viene a la cabeza, hacemos barbijos, aplicamos el procedimiento para hacer barbijos y salen barbijos. ¿Sí? Eso sería lo que estamos pensando. Veamos un ejemplo. Observemos dos ejemplos. Quiero correr, porque si no yo no veo lo que estoy... Fijémonos. Una función f de x, en este caso es x a la 2. ¿Sí? Puede tener un dominio, ¿sí?, que es lo que ingresa, que dijimos recién, los números para contar. ¿A quién les dábamos nosotros los números para contar? Recuerden que eran, tengo el lápiz, acá, los famosos naturales. En este caso no está incluyendo el 0 porque habíamos dicho que si no lo aclarábamos, no incluía el 0. ¿Sí? Entonces, y el rango será el conjunto de lo que sale. ¿Sí? Recordemos que el rango también es la imagen. Son dos formas de llamar a lo mismo. Ahí está. Entonces, el dominio, supongamos que es 1, en este caso 1, 2, 3, etc. Entonces, si yo a la máquina le ingreso el número 1, fíjense que ustedes acá, ¿qué les pasa? Si yo a la máquina le ingreso el número 1, ingreso 1, aplico mi función, que es el elevado a la 2, entonces va a salir el I 1. Entonces, esto que estoy haciendo, f, ¿sí?, de 1 es igual a 1. Entonces, el diagrama de máquinas lo que quiere decir es que entra el 1 como elemento, se le aplica una función o una transformación y sale un I, que en este caso va a pertenecer a la imagen. Veamos qué pasa con el 2.
ingreso el 2 como elemento, ¿sí? Donde voy a tener f de 2 ahí está, no es 4, disculpen, donde voy a tener f de 2 y entonces al aplicar la transformación de x al cuadrado tengo que f de 2 es 4, por lo tanto ingresa el elemento 2 a mi máquina, sufre una transformación y sale el 4, y así con el 3, y así con el 5, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está definiendo la imagen o el rango. Veamos otro ejemplo, pero ahora con otro conjunto. Fijémonos que ahora el dominio, ¿sí?, va a ser el conjunto de los números enteros. Fíjense que ahora nosotros a nuestro conjunto le estamos sumando el 0 y todos los negativos, ¿sí? Entonces nuestro conjunto va a ser los enteros. Bueno, horrible ese número. Acá. Perfecto. Nuestro conjunto va a ser el conjunto de los números enteros, ¿sí? Entonces, de la misma forma que estuvimos viendo recién, ingresa, por ejemplo, el -1, sufre una transformación, pero fíjense que acá ahora tengo -1 al cuadrado, ¿sí? Y el resultado va a ser 1. Después si tengo 1 al cuadrado, el resultado también va a ser 1. Entonces, fíjense que cambia. Mi dominio sí cambia porque amplié el conjunto, puse todo el conjunto de los números enteros. Mi rango solamente se le agrega un elemento, que es el 0. ¿Sí? ¿Se ve cómo funciona el diagrama de máquinas? Es lo mismo que nosotros hacemos con los diagramas de Venn y todo eso, nada más que explicado como el diagrama de máquinas. Entonces, ¿qué sería la conclusión? Que aunque dos funciones toman la entrada y la eleven al cuadrado, operan en conjuntos diferentes de entrada y por lo tanto dan diferentes conjuntos de salida. ¿Sí? Eso es para que más o menos nos quede cerrado lo que estamos haciendo. Sigamos. Entonces, una relación, ¿sí?, para poder decir que es una función, debe cumplir dos cosas fundamentales: existencia y unicidad. ¿Sí? Algunos le llaman propiedad y otros le llaman condiciones. ¿Sí? Nosotros le vamos a llamar condiciones. La existencia es todo elemento del conjunto de partida, ¿se acuerdan el que estábamos saliendo?, que debe poseer una imagen. Vamos para allá. O sea que cada elemento del conjunto de partida, o sea que estoy hablando de estos elementos de acá, debe tener una imagen acá. ¿Sí? Eso sería existencia. Y unicidad, todo elemento del conjunto de partida debe tener imagen única. ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea que el 1, vamos de nuevo para allá, por ejemplo, el 1 no puede tener acá dos respuestas. ¿Sí? No importa si el 1 es respuesta de 2 de acá. Lo que la unicidad no nos permite es que este 1 tenga dos respuestas en este conjunto. ¿Sí? Entonces, veamos la existencia, si lo vemos en forma gráfica, de todos los elementos del conjunto de partida deben salir flechas, ¿sí? Tiene que salir una flecha por lo menos. Y la unicidad, en forma gráfica, de cada elemento que posee existencia debe salir una única flecha. Veamos algunos ejemplos. Observemos de las siguientes relaciones cuáles son o no funciones. A ver si se desperezan y me ayudan. Fijémonos en la relación 1. Está un poquito corrida las flechas, pero ya les voy a ir diciendo. Por ejemplo, de este conjunto de partida A y este conjunto de llegada B, tenemos A, B, C y D, ¿sí? Donde de A sale esta flecha de esta flecha, de B no sale ninguna, de C sale esta y de D sale esta. ¿Sí? ¿Cumple con existencia? No. ¿Por qué? Porque de este elemento no sale flecha. ¿Cumple con unicidad? Tampoco, porque de este elemento salen dos flechas. ¿Se entiende eso? Entonces, ya cuando no cumple una de estas, ya no es función. Veamos la relación 2. ABCD vuelve a ser nuestro conjunto de partida, del 1 al 4 nuestro conjunto de llegada. Entonces, fíjense, de A sale una flecha, de B sale una flecha, de C sale una flecha, de D sale una flecha, porque esta sale acá.
¿Cumple con existencia? Sí, perfecto. Todos los elementos tienen una imagen. Ahora, ¿cumple con unicidad? También, porque de cada elemento sale una sola flecha. ¿Sí? No importa qué pase con este de acá. ¿Es función? Sí. Veamos el tercero, nuevamente. De A sale, de B, de C, de D, perfecto. Cumple existencia. ¿Cumple unicidad? En este caso no, porque fíjense que del elemento C salen dos flechas. ¿Sí? Por lo tanto, no es función porque no cumple con una de las condiciones. Veamos la relación 4. Si bien se ha corrido, cada una de estas flechas pertenece a cada uno de los elementos de D. Entonces, ¿cumple con existencia? Sí. ¿Cumple con unicidad? También, porque de todo sale una flecha y es única. Por lo tanto, es función. Y veamos la relación 5. ¿Sí? De cada elemento sale una flecha, de cada elemento una única flecha, por lo tanto cumple existencia, cumple unicidad, por lo tanto sí es función. Entonces, si la relación cumple con ambas condiciones, existencia y unicidad, la relación se considera que es función. ¿Estamos? Para ir teniéndolo en cuenta. Veamos ahora algunos de los ejemplos del apunte. En el apunte nos pregunta si si esto es una función. El costo C en dólares para producir X pieza de cierta mercadería está dado por C igual a 0,8X más 200. Entonces, vamos a ver si esto es función. Recordemos que cada elemento del conjunto de partida, en este caso sería X, ¿sí? Debe tener un elemento en Y. Fijémonos, supongamos que tomo este que está acá, hago así, tiene elemento en Y. Tomo este, hago este, tiene elemento en Y. Tomo este, hago este, tiene elemento en Y. ¿Cumple con unicidad? ¿Cumple con existencia? Sí. ¿Cumple con unicidad? O sea, cada uno de estos elementos de este conjunto tiene un único elemento con respecto a ahí. Sí, cumple con unicidad, cumple con existencia, por lo tanto, sí es una función. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. En 3 supermercados distintos, la misma marca de productos 3 cuesta 4,5, 5,2 y 4,8. ¿Sí? Entonces, este sería mi conjunto de partida, mi A. Me pregunta si es función. Veamos. Cada elemento de acá tiene una I. Fijémonos, si yo tomo este elemento acá, ¿tiene I? No. ¿Este elemento acá tiene I? Sí. ¿Sí o no? Sí, pero se repite. Pero se repite, entonces va bien. No es función porque no cumple unicidad, ¿se entiende? Porque se repite. Esa frase está buena. Entonces, T tiene un... Vamos a ver si lo vemos en diagrama... Supongamos que yo hago... Repito. T y que sería 4,5... Sería... Ay, bueno, no me va a salir dibujar todos los números entre ese conjunto tan chico, pero imagínense que es 1, 2 y 3, donde uno es 4,5, el otro 5,2 y el otro 4,8. Entonces, si hablamos de las flechas que decíamos recién, teníamos un T que le salen flechas, perfecto, ¿sí? Pero de ese mismo T salen 3 flechas, por lo tanto no va a cumplir con unicidad, ¿se entiende? Por eso lo puedo ver acá en el gráfico. Bien, chicos. Vamos con el último ejemplo, si no me equivoco. Bien. Entonces, este último es función. Una válvula mantiene constante el nivel de líquido de la pileta a una altura de 1,8 metros, no, es litros. Perdón, es litros. ¿Sí? Ah, no, está bien, es metros porque es el nivel de una pileta. Perdón, mala mía, me quedé pensando. Entonces, este gráfico es una función, vayámonos al conjunto de partida, que es este que está acá. Cada uno de estos elementos, no importa cuál tome, ¿tiene una imagen? Mm, mm. Sí. Sí. No. ¿Es única?
O sea, este tiene una sola i, este tiene una sola i, este tiene una sola i, este tiene una sola i. Sí. Sí, bien. ¿Lo ven todos? Entonces sí es función porque cumple con unicidad y existencia. Perfecto, chicos, me encantó. Sigamos. Vamos a ver el dominio. Se llama dominio natural de la función a mayor conjunto de valores que puede tomar x, de manera que y tenga resultado real en su expresión. Lo indicamos como el dominio, ya estamos hablando de dominio del conjunto de partida, y algunos ejemplos son el dominio de A, si se acuerdan la primera es todos los reales, el dominio de B es T, y el dominio de C es todos los reales. ¿Sí? Otro ejemplo, en la función y igual a raíz de x, la x no podrá tomar valores negativos. Entonces, fíjense acá. Cuando yo hablo del dominio natural, es donde tenga resultado real la expresión. Por ejemplo, si yo te estoy diciendo que quiero construir sillas, ¿sí? El dominio, por más que yo tenga en mi cabeza todos los números reales, pero si yo te estoy hablando que quiero construir sillas, yo no puedo tener menos una silla, ¿se entiende? Entonces, el dominio real, ¿sí? Real o el dominio natural para mi armado de sillas va a ser, puedo ser que tenga 0 sillas o que tenga 1, 2, 3, 4. Entonces van a ser los enteros positivos o los naturales con el 0. ¿Sí? Por más que yo pueda trabajar con todos los reales. A eso es lo que se llama el dominio natural. Va a ser el dominio que me hace posible que sea función. Entonces, veamos ahora este ejemplo que está acá. Yo tengo, bueno, son los ejes cartesianos, se los imaginan sumamente preciosísimos. Esta función, ¿sí? Es igual a la raíz de x. Generalmente, esta función es positiva y negativa. Si yo graficara esa función, vamos así, ¿sí? Esa función, perdón, eso sería una relación que sería esta que está acá. ¿Sí? Si ustedes buscan y grafican igual a raíz de x, ¿sí? Va a ser esa. Ese gráfico no es función porque este elemento o cualquiera de estos elementos de x tiene 2i. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros graficamos, por ejemplo, esto, para que tenga sentido en su dominio natural, solamente podemos graficar donde las x son positivas. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar o la raíz o la rama positiva, ahí, ¿sí? O si ustedes quieren, y que en algún momento necesiten, la rama negativa, ¿sí? Entonces ustedes van a elegir cuál, generalmente se usa la positiva, y cuando la función, y cuando digamos la expresión no tiene el menos, es porque automáticamente es la rama verde, ¿sí? Pero bueno, se los aclaro por las dudas. Esa sería la rama negativa de esa gráfica. Entonces, para que yo pueda trabajar con esa función, sí o sí tengo que elegir cuál va a ser el conjunto en el cual voy a trabajar. ¿Estamos? Por eso dice que también lo tengo que ir, entre comillas, manipulando. Siempre tengo que buscar los dominios donde tenga sentido el gráfico para que sea función. Entonces, el dominio restringido, ¿sí? Va a ser un dominio que yo le voy a poner según lo que yo necesite. Veamos algún ejemplo. Ahí. Observemos este ejemplo que les he puesto acá. El dominio natural de la función fx igual a 1 dividido x menos 3 es el conjunto de todos los números reales excepto el 3, ya que la función no está definida para x igual a 3. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para darme cuenta de eso? Ustedes acuérdense que cuando tengo una división de cualquier cosa, no puedo tener abajo un 0. ¿Sí? Entonces, no puedo tener abajo un 0. Entonces, x menos 3, en nuestra cabeza nosotros sabemos que tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Esto que está acá abajo. Por lo tanto, voy a despejar.
¿sí? Siempre para despejar tienen que tener igual, simplemente que ahora lo estoy haciendo así para que podamos ver que x tiene que ser distinto de 3. Entonces, ¿quién va a ser el dominio, ¿sí?, de mi función? Los reales menos el 3. ¿Por qué? Porque en esa parte la función no está definida, ¿sí? Ese sería el dominio natural de mi función. Ahora, ¿por qué sería el dominio natural? Porque es el dominio que yo establezco para que la función o el gráfico sea una función y esté definida, ¿sí? Ahora, si yo te digo el dominio restringido, o sea, yo quiero restringir el dominio de esta misma función, ¿por qué? Porque sí, porque quiero analizar nada más que esos 3 valores, te digo, trabaja esa función definida en su dominio que solamente sean 6, 7 y 8, ¿sí? Por lo tanto, el dominio ya lo restringí y en vez de ser todos los reales menos el 3, solamente va a ser 6, 7 y 8. Por lo tanto, pensando en este gráfico que tengo acá, me queda que si ingreso 6, me queda 1 dividido 6 menos 3 un tercio, si ingreso 7, 1 dividido 7 menos 3 un cuarto, y si ingreso 8, 1 dividido 8 menos 3 un quinto, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esta gráfica, no la grafiqué, sino que simplemente dice el dominio restringido, tenemos el conjunto de partida como dominio, cumple unicidad, cumple existencia, ¿sí? Y B es el rango o la imagen de esa función según mi dominio restringido, ¿sí? Esa es la diferencia entre dominio natural y dominio restringido. Siempre tenemos que escribir el dominio natural, salvo que a mí me esté dando el conjunto dominio restringido y me diga, haz esto y esto, o restringí el dominio para algún cálculo en especial. Bien. Conjunto imagen, recorrido o rango, ¿sí? Es el conjunto de valores que toma I como resultado de los valores que toma X, ¿sí? Lo hemos estado viendo recién. El conjunto imagen está incluido en B, ¿sí?, que sería en todo el conjunto de llegada. Por lo tanto, no siempre son iguales. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? Acá, el lápiz. Entonces, tenemos el dominio, es todo lo que tenemos acá, que coincide con el conjunto de partida, pero el conjunto imagen no siempre coincide con el conjunto de llegada. ¿Estamos? A veces tenemos valores que no están dentro del conjunto imagen, pero sí dentro del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, el dominio tiene que ser igual a A, ¿sí? Pero la imagen tiene que estar incluida en B. ¿Se entiende eso? Entonces, fijémonos que en el ejemplo que estuvimos trabajando recién tenemos que A, el dominio, son todos los reales positivos. Y que la imagen, ¿sí?, B es el conjunto de los números reales, todo el conjunto de los números reales, pero la imagen son los reales positivos, ¿sí?, por lo que vimos recién. Ahí tenemos que el dominio son todos los valores de X, ¿sí?, pero la imagen van a ser solamente los valores de acá para arriba. Pero el conjunto de llegada son todos los reales. ¿Se entiende la diferencia? Disculpen los Sí. ratones. Bien. Prosigamos. Entonces, si yo les pidiera, realice un esquema a la derecha, bueno, realizamos un esquema así, donde vamos a identificar el conjunto A, ¿sí?, como el conjunto de partida, el conjunto B como el conjunto de llegada. Ubico un elemento X que se llame A, bien, y asigno la letra B a la imagen de X, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que B va a depender, aplicamos una función, de A. Entonces esto lo podemos escribir como B igual a F de A, ¿sí? Me quedaron grandes los conjuntos. Otra forma que nosotros tenemos para la representación de funciones, ¿sí?, es el diagrama de eje coordenados, donde A es el conjunto, A es el elemento de X y B va a ser el elemento Y que le corresponde a la imagen, ¿sí? Esa es otra forma que nosotros tenemos para representar las funciones con los ejes coordenados cartesianos.
Bien,